Continuamos con nuestras clases de estadística. Hoy vamos a revisar un tema muy bonito, muy interesante que se llama medición. ¿En qué consiste este tema? Pues atento a la clase para que comprendas. Vamos a definir qué es una variable y niveles de medición de las variables. Bueno, los datos se clasifican por niveles de medición, recordemos. El nivel de medición de los datos rige los cálculos que se llevan a cabo con el fin de resumir y presentar datos. Existen cuatro niveles de medición de las variables. Ojo con eso, cuatro. La medición más baja corresponde al nivel nominal. La más alta es la medición de razón. Bien, este esquema es bastante representativo y muy bonito y clarísimo para que comprendan de qué estamos hablando. ¿Cómo se miden las variables? Bueno, las variables se miden en cualitativas, perdón, habíamos dicho que las variables se clasificaban en dos tipos, recuerden, cualitativas y cuantitativas. Esa es la clasificación de las variables. Ojo, ahí lo marco con amarillo. La variable se clasifica en cualitativa y cuantitativa. Habíamos dicho que la cuantitativa es la numérica, mientras que la cualitativa es la categórica. Ahora bien, ¿cómo se miden las variables? Bien, la variable cualitativa se mide en nominal u ordinal. Esas son las dos escalas de medición de la variable cualitativa, la categórica, nominal y ordinal. Mientras que la cuantitativa se mide en intervalo o de razón. Esos son los dos niveles de medición o las escalas de medición de la variable cuantitativa. Intervalo o razón. Observen cómo se define, cómo se presenta en ese gráfico. Vamos a trabajar en ese orden. Voy a explicarles la nominal, el nivel de medición ordinal, el nivel de medición intervalo y después el de razón. Datos de nivel nominal. Las observaciones acerca de una variable cualitativa solo se mencionan y cuentan. Es decir, no hay un orden. Ojo, no hay un orden. Solo se mencionan. ¿De acuerdo? Los datos de nivel nominal tienen las siguientes propiedades o características. Las categorías de datos se encuentran representadas por etiquetas o nombres. Ojo, aquí ya estoy hablando como de cualidad. Aun cuando las etiquetas se codifican con números, las categorías de datos no tienen un orden lógico. Si llegasen a representarse con números, estas no tienen un orden lógico. Ojo, estoy hablando del nivel nominal, ¿sí? Estoy hablando del nivel nominal, que quede claro, nivel nominal, ¿de acuerdo? Nivel de medición nominal. No existe un orden en esta categoría. Que quede claro eso. No existe un orden. Ejemplos del nivel nominal. ¿Cuáles serían ejemplos de nivel nominal? Marcas de celulares. ¿Por qué una marca de celular es nivel nominal? ¿Recuerdan que el nivel nominal pertenece al tipo cualitativo? La marca de un celular es cualitativo porque una marca puede ser que Samsung, Toshiba, Xiaomi, LG, marcas de celulares o computadoras, HP, ¿de acuerdo? Ahora, es nivel nominal porque no hay un orden. Y yo les dije a todos ustedes que están viendo esta clase, menciónenme marcas de celulares y computadoras, me dirían HP, Lenovo, ¿no? Toshiba, LG, Xiaomi. Observen en todas estas manifestaciones, en ningún momento ustedes ordenaron para decírmelo. No hay un orden, ¿de acuerdo? No hay un orden. Simplemente se mencionan las marcas y listo. Vamos ahora con el nivel de medición ordinal. Surge a partir de la operación de ordenamiento. En esta escala se habla de primero, segundo y tercero. Por ejemplo, aquí cometí un error y les pido su comprensión. En realidad debe de ser en ED, ¿de acuerdo? Ordinal. Por ejemplo, las categorías de datos se encuentran representadas por un conjunto de etiquetas, alto, medio y bajo. Observen cómo esta categoría sigue siendo cualitativa, ¿sí? Pero aquí sí hay un orden, alto, medio, bajo. Ejemplo, ejemplos de nivel de medición ordinal, como su nombre lo dice. Encuesta de satisfacción. Cuando van ustedes al supermercado o van por la calle,
Seguramente alguien les dice, ¿nos puede contestar una pregunta? Y les hacen la pregunta. En su experiencia en la ciudad colonial de Oaxaca de Juárez, en México, y con base en el tiempo, en su estancia de turista en esta ciudad, ¿cómo le pareció su estadía? ¿Muy buena, buena, mala, muy mala? Observen cómo hay un orden para que yo pueda calificar mi estadía en la ciudad de Oaxaca, en esta ciudad colonial. Hay un orden. Posiciones finales de carreras de autos de Fórmula 1. También es de tipo ordinal. ¿Por qué? Porque las posiciones finales de carreras de autos tienen un orden. Resulta que en las carreras de autos, unos automóviles dan muchas vueltas en una pista, ¿sí? Muchas vueltas en una pista. Evidentemente, gana el que completa las vueltas. Si se faltaron, por ejemplo, 100 vueltas a la pista, el auto que da las primeras 100 vueltas llega en la posición, primera posición, ¿verdad? Primera posición. El segundo auto que dio todas las vueltas llega en segunda posición. El tercer auto que dio las 100 vueltas llega en quinta posición. ¿Sí? ¿En quinta? ¿En serio? ¿Verdad que no? El tercer auto, el tercer auto, el tercer auto que llegó y que dio las 100 vueltas llega en tercera posición. Hay un orden de llegada. El cuarto auto llega en cuarta posición. Es decir, el auto, el quinto auto que dio las 100 vueltas no llegó en décima posición, llegó en quinta posición. Entonces hay un orden. Por eso es una variable que se mide en escala ordinal. ¿Sí? Ordinal. Que quede claro eso. Ordinal. Y vamos a continuar con la clase. Permítanme. Ok. Datos de nivel intervalo. Datos de nivel intervalo. Este tipo de datos siempre es numérico. Ojo, ya estamos ahora con el nivel de medición de los datos cuantitativos, numéricos. Este tipo de datos es numérico y el valor cero no indica la ausencia de la característica. No indica la ausencia de la característica. Por ejemplo, cuando se dice, incluso me voy a adelantar y les voy a explicar el nivel de medición de razón. Y ahorita me regreso al intervalo. El nivel de medición de razón también es de tipo cuantitativo, ¿de acuerdo? Porque involucra un número. El valor cero indica la ausencia de la característica. O sea, el cero significa la ausencia de la característica. Los datos de nivel razón tienen las siguientes propiedades. El punto cero significa la ausencia de la característica, como ya se ha dicho. Por ejemplo, número de llamadas realizadas en un call center. Resulta que yo trabajo en un call center. Si hago 100 llamadas significa que trabajé. Me levanté 100 veces el teléfono y marqué a 100 personas. Si yo realicé 20 llamadas, es exactamente lo mismo. Trabajé, hice 20 llamadas. Hice 20 llamadas. Pero si yo digo que hice 0 llamadas, significa la ausencia de llamadas. El cero significa la ausencia de llamadas. No trabajé, me llegué y senté y no realicé llamadas. Eso significa el cero. ¿De acuerdo? Ahora bien, me regreso a explicarles el nivel de medición intervalo. ¿Por qué? En este tipo de datos siempre es numérico y el valor cero no indica la ausencia de la propiedad, como en el nivel de medición de razón. Que les decía que si yo hago un cero llamadas, es que, pues eso, no hice llamadas, la ausencia de llamadas, la ausencia de la característica, que en este caso es la llamada. Entonces, en este caso, algunas propiedades del nivel de medición intervalo es que las clasificaciones de los datos se ordenan de acuerdo con el grado que posee la característica. Pero vamos con el ejemplo. Temperatura. Temperatura en una determinada ciudad. Resulta que en Ecuador
ahorita están a 50 grados centígrados. Significa que hace mucho calor. 50. ¿De acuerdo? Esa es nuestra variable intervalo. Resulta que en Lima, Perú, están a 48 grados centígrados. Hace muchísimo calor. Pero si yo les digo que ahorita en Santiago de Chile están a 0 grados centígrados, ¿qué significa? Que hace frío, ¿verdad? Observen cómo aquí el cero no significa que no haga temperatura, como en el ejemplo que les comentaba en el nivel de medición de razón. El cero sí significa la ausencia de llamadas. Aquí el cero no significa la ausencia de temperatura. El cero significa que hace mucho frío. Y esa es la diferencia entre estas dos, o entre estos dos niveles de medición, ¿de acuerdo? Pues eso quería explicarles hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, recuerden que escribirme en los comentarios y les repito, no se olviden de regalarme un like. Nos seguimos viendo en las próximas clases.